Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la segunda parte del análisis de regresión y correlación que empezamos desde una sesión anterior. Si bien ya hemos visto prácticamente todos los elementos que integran lo que es el análisis de regresión y también algunos elementos del análisis de correlación, pues tenemos que ver lo que nos hace falta. Tenemos en este caso que ver el empleo de lo que es el error estándar o error típico y también ver lo que son las pruebas, en este caso para la pendiente y para el análisis de correlación. En ese sentido es que el día de hoy es sobre lo que vamos a hacer énfasis. Tenemos que partir, tenemos que partir pues básicamente haciendo una revisión de algunos conceptos que hemos visto. Como sabemos, lo que es el análisis de regresión y correlación, si bien son dos análisis distintos, nos permiten ambos determinar, por un lado, si existe relación entre dos variables, en este caso porque estábamos trabajando con un análisis de regresión y correlación simple, entonces nos permite ver si existe relación entre ambas variables, la variable dependiente y la variable independiente. Y también nos permite determinar cómo se presenta esa naturaleza, si es positiva o bien es negativa. Por otro lado, una vez que obtenemos lo que es la ecuación de regresión a partir del método de mínimos cuadrados ordinarios que ya vimos anteriormente, podemos nosotros pronosticar con cierta precisión el valor de una variable desconocida considerando lo que es una base de datos tomada de un caso real o bien en un momento dado que ha sido documentada previamente. Entonces, en ese sentido, vamos a nosotros permitirnos tomar decisiones a partir de ese pronóstico. Como les he señalado, estamos viendo lo que es el análisis de regresión y correlación simple, dado que nada más tenemos nosotros, estamos considerando dos variables, una variable dependiente y otra independiente, y en este caso el análisis de regresión establece, en primer lugar, si existe relación entre las dos variables y cómo se presenta la naturaleza de esa relación. En el caso del análisis de correlación simple, pues nos permite determinar el grado o la fuerza de la relación o asociación entre esas variables, que también ajusta la ecuación de regresión, que también ajusta la recta de regresión a partir de esa ecuación de regresión, qué tan bueno es en general el ajuste de esa ecuación de regresión y por lo tanto de esa recta de regresión. ¿Sí? ¿Cómo hemos estado nosotros o con qué modelo hemos estado trabajando? Pues con el método de mínimos cuadrados ordinarios, que nos permite en un momento dado encontrar la ecuación de regresión estimada, con la cual nosotros trazamos la línea de mejor ajuste o de buen ajuste. El método de mínimos cuadrados ordinarios minimiza el error entre los puntos estimados en la recta y los puntos reales o puntos observados que se utilizaron para encontrar la ecuación de regresión y por lo tanto poder trazar la línea de mejor ajuste o de regresión. En este caso, vimos ya cómo manualmente podemos nosotros aplicar el método de mínimos cuadrados ordinarios a partir de una base de datos documentada previamente que nos lleva finalmente a encontrar la ecuación de regresión. Sin embargo, nosotros no estamos trabajando de manera manual, estamos utilizando lo que son las herramientas que nos proporciona Excel, específicamente lo que es el análisis de datos. Y lo hemos estado viendo a través de un ejemplo en específico, en este caso el de la empresa Minolta, que se dedica a la venta de fotocopiadoras, y en este caso quiere determinar esta empresa si existe relación entre el número de llamadas que realizan sus vendedores y el número de copiadoras que ellos venden. Uno supondría que mientras más llamadas realicen, ¿sí?, más fotocopiadoras se venderán, perdón. En este caso, se nos ha proporcionado una base de datos que corresponde a 10 de sus agentes con sus respectivas llamadas y sus respectivas ventas. Sabemos que inicialmente, una vez que tenemos nosotros nuestra base de datos con la cual vamos a trabajar, a la cual le vamos a aplicar o que vamos a desarrollar a través del método de mínimos cuadrados ordinarios, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es identificar
cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. En este caso, el mismo problema nos las da. Ya sabemos que el número de llamadas de venta es la variable independiente, en tanto el número de copiadoras vendidas será la variable dependiente. Sin embargo, no siempre es así y en la vida real, pues esto no pasa. Nosotros sabemos o tenemos que identificar cuáles son esas dos variables, cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Posteriormente, tenemos que graficar a través de un diagrama de dispersión nuestros datos reales. Aquí, en este caso, nosotros tenemos la relación entre las llamadas realizadas y el número de copiadoras vendidas. Esto, como ya hemos señalado, nos permite identificar ciertos patrones. Nosotros vemos aquí en la nube de datos reales si existe un cierto patrón o un cierto comportamiento en el conjunto de datos. Y si nosotros observamos, pues identificamos que aparentemente esa nube de datos, esa concentración de datos, parece ser que sí existe una relación y que esa relación, ¿sí?, se va a manifestar a través de una recta con una pendiente positiva, lo que nos indicaría una relación positiva. Sin embargo, pues esto es a partir de la pura observación, a partir de lo que visualmente puedo identificar. Esto lo tenemos nosotros que comprobar a través de lo que es la obtención de la ecuación de regresión. Ahora, como anteriormente lo hicimos, en este caso la pendiente, pues la hemos obtenido, ¿sí?, a través del método de mínimos cuadrados ordinarios y nos ha dado 1.184. Posteriormente pudimos encontrar lo que es el valor del intercepto de la recta de regresión y en este caso nosotros sabíamos que era la media del valor de Y menos lo que es la pendiente que multiplica a la media de X y nos dio que el intercepto era 18.947. Una vez que tenemos estos valores, sabemos que podemos encontrar nuestra ecuación de regresión o ecuación de mejor ajuste. Ahí la tenemos, nuestra ecuación de nuestra Y estimada va a ser igual al intercepto, que es 18.947, más 1.184, que es la pendiente, que multiplica a la variable independiente. Entonces, nosotros podemos decir a partir de la pendiente de la ecuación de regresión que en este caso existe una relación positiva, lo cual implica que entre más llamadas se realicen, más copiadoras se venderán. Entonces, existe una relación y esa relación es positiva. Ahora, hay que pensar en este caso, ¿qué pasaría? Vamos a suponer que no nos hubiera dado la pendiente 1.184, que nos hubiera dado que nosotros obtuviéramos una pendiente de 0. Si esto fuera 0, al momento de sustituir aquí de cualquier valor que tomase la X, si la X fuera igual a 1, si la variable independiente fuera igual a 1, 1 por 0, 0. Quiere decir que en este caso la Y estimada sería 18.947. Si la X fuera 2, vamos a suponer que fuera 2, 0 por 2, 0. La Y estimada sería 18.947. Por lo tanto, graficando, nosotros encontraríamos que siempre el valor que tomaría, en este caso, la Y estimada, siempre sería 18.947, independientemente del valor que tomara, ya sea porque fuera 1, porque fuera 2, sería el mismo valor, porque fuera 3 o cualquier valor. ¿Por qué? Porque al multiplicarlo por nuestra pendiente, que sería 0, siempre el valor de la X nos daría 0. Por lo tanto, nosotros tendríamos una recta completamente horizontal, completamente paralela a nuestra eje X, o sea, una recta que no tiene pendiente. Y en este caso, nosotros podríamos decir que no existe relación entre ambas variables. Entonces, cuando nosotros tenemos que nuestra pendiente nos da 0, decimos que no existe relación entre las variables. Puede ser un valor negativo, un valor menor de 0, o un valor positivo mayor de 0, pero 0 implica que no existe relación entre las variables. En este caso, es importante que nosotros recordemos esto.
Ahora, esta ecuación de regresión, como ya habíamos comentado hace un inicio, nos permite estimar cualquier valor de la y a partir de los valores que tome la x, a partir del valor que tome la variable independiente, siempre y cuando hay que recordar que los valores que tome la x debe de estar dentro del rango original de nuestro conjunto de datos reales. Si nosotros recordamos, nuestros conjuntos de datos reales tienen como rango que van de 10 a 40. En este caso, los valores que puede tomar la x, la variable independiente, van a ir de 10 a 40. Cualquier valor entre 10 y 40, incluyendo estos valores. Si tomásemos nosotros el 9, no lo podemos hacer porque es un valor menor de 10. Si nosotros quisiésemos estimar la y cuando x fuera 41, tampoco lo podemos estimar. ¿Por qué? Porque se sale fuera del rango original. En este caso se planteó si un representante de ventas hiciera 35 llamadas, ¿cuántas fotocopiadoras se esperaría que vendieran? Y entonces simplemente sustituimos el valor de la X en nuestra ecuación y al sustituir tenemos que la Y estimada es de 60.39. Quiere decir que si este vendedor o si un vendedor hiciese 35 llamadas, se podría esperar que se vendieran, que este vendedor realizara una venta de 60 fotocopiadoras. Esta es una estimación, es un pronóstico y para eso nos sirve lo que es la ecuación de regresión. Por otro lado, tenemos que determinar qué tan fuerte es esa relación. Hace un momento yo les señalaba esto, qué tan fuerte es esa relación, y esto es lo que a nosotros nos permite comprobar lo que es el análisis de correlación. Y el análisis de correlación tiene algunas medidas que nos indican qué tan bueno es el ajuste de nuestra ecuación de regresión, qué tan bueno es el ajuste de nuestra recta de regresión. Y en este caso nosotros tenemos dos medidas de bondad de ajuste. Me pueden decir en este caso, ahí vemos 3, pero si nosotros observamos, en este caso, el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación son una sola. Tenemos aquí que el coeficiente de correlación, que se representa con una R minúscula, lo elevamos al cuadrado y nos da el coeficiente de determinación, que sería R al cuadrado. Entonces son medidas que están muy relacionadas, por eso hablamos de únicamente una medida. Y por otro lado tenemos el error estándar de estimación, que en el caso de Excel le llaman error típico de estimación, S sub E. Y es precisamente estas medidas que vamos a ver cuál es su uso y cuál es su interpretación. En este caso, el coeficiente de correlación, y dado que estamos hablando de un análisis de regresión lineal, pues hablamos de un coeficiente de correlación lineal, que se representa este coeficiente con una R minúscula. En el caso de Excel lo representa con una R mayúscula y algunos otros programas también aparece como R mayúscula, pero la mayor parte de la bibliografía lo trabajan con una R minúscula. Este coeficiente de correlación toma un valor de -1 a 1, pasando obviamente de -1 a +1, y obviamente aquí pasan por el 0, pasando por el 0. Y entonces a partir de los valores que tome es que nosotros vamos a interpretarlos. Cuando nosotros hablamos que si R fuera igual a 0, si el coeficiente de correlación R fuera igual a 0, quiere decir que no existe relación entre ambas variables, si R fuera igual a 0. Ahora, si tomara un valor de 1, ya sea negativo o positivo, estamos hablando de una relación perfecta, El 1, eso es lo que nos indica. Y hablamos de una relación perfecta cuando todos los puntos pronosticados y reales se encuentran sobre la recta de regresión, sobre la recta de mejor ajuste. ¿Qué quiere decir?
que no existe error, que la diferencia entre el pronóstico y el valor real es cero. Por lo tanto, hablamos de un ajuste perfecto, hablamos de una relación perfecta. Y es negativa esa relación perfecta cuando el signo, cuando en este caso R sea negativo, o bien cuando R sea positivo, hablamos de una relación positiva. Entonces, si R es menos 1, decimos que es una relación lineal perfecta negativa. ¿Qué quiere decir? Que va a tener una pendiente negativa. Pero si hablamos que en este caso es más 1, quiere decir que es una relación perfecta. Todos los puntos se encuentran sobre la recta de regresión, pero la pendiente es positiva. Va a ser positiva. Ahora, mientras más se alejen del valor 1, sea negativo o sea positivo, o sea, que tiendan a acercarse a 0, quiere decir que la relación va a empezar a debilitarse. Y aquí lo vamos a ver en este gráfico que tenemos, en este gráfico que nosotros tenemos aquí. En este caso, si ustedes observan, nosotros tenemos que, cuando es menos 1, hablamos de una correlación negativa perfecta. Cuando R es más 1, hablamos de una correlación positiva perfecta. Les comentaba, a medida que me voy alejando de ese valor, ya sea negativo o positivo, y me voy acercando a 0, la relación se va debilitando. Vamos a suponer que yo tuviera, ¿sí?, un coeficiente, en este caso, de menos 0.75. Aquí que estuviera menos 0.75. Estaríamos hablando de una correlación negativa fuerte. ¿Por qué? Porque está cercano este valor a menos 1 y es negativa, lo que nos estaría indicando que la pendiente es negativa. Si por otro lado yo tengo que hay un valor de R, vamos a ponerlo aquí, R es más 0.95. Es más 0.95. Vamos a suponer que nos da que el valor de 0 es más 0.95. Aquí estaríamos hablando de una relación positiva muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Porque está muy cercano a 1. Ahora, si yo me voy acercando, vamos a suponer que me da menos 0.50, hablamos de una correlación negativa moderada. En el caso de que fuera del lado de los valores positivos, hablaríamos de una correlación positiva moderada. Mientras más me acerco a 0, se va debilitando. Supongamos que me da que el coeficiente es menos 0.10. Hablamos de una correlación negativa muy débil porque está muy cercano a 0. Si nosotros habláramos de un valor de coeficiente de 0.25, de más 0.25, perdón, hablaríamos de una correlación positiva débil. Y conforme nos vayamos acercando a 0, se va debilitando la relación hasta llegar al caso donde si R fuera 0, no habría relación entre ambas variables. Entonces, esa es la interpretación que tenemos que hacer. Para nuestro caso, nosotros encontramos, para el ejemplo de los agentes de ventas, encontramos en este caso que R es igual, fíjense bien, en este caso R va a ser igual, a la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Por eso es que hablábamos de que existía una relación directa. Y en este caso, el coeficiente de determinación, que se representa a través de R minúscula elevado al cuadrado, nos dio 0.5761. No me voy a detener a explicarles de dónde salió,
pero para ello se necesita el método de mínimos cuadrados ordinarios y algunas de las operaciones que ya hicimos previamente. El coeficiente de determinación se expresa en porcentaje. Esto sería realmente 57.61%. Pero en este caso lo necesitamos en decimal porque vamos a sacar la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque yo no estoy buscando el coeficiente de determinación, sino el coeficiente de correlación. Y R será igual a la raíz cuadrada de el coeficiente de determinación, que es 0.5761. Y entonces nos da 0.7590. Si esto lo cerráramos a 2 dígitos después del punto, esto sería igual a 0.76. Si regresamos a nuestra gráfica, esto estaría aquí. Y entonces podemos decir, perdón, acá, del lado positivo, aquí sería 0.76. Aquí sería el coeficiente de correlación, vale 0.76. Por lo tanto, podemos decir nosotros que existe una relación positiva fuerte entre lo que es el número de copiadoras vendidas y las llamadas que realizan los agentes de ventas. Esa sería la interpretación que tendríamos que hacer de este coeficiente. ¿Y qué pasa con el coeficiente de determinación? Con R al cuadrado. El coeficiente de determinación, que se representa con R al cuadrado, es un valor que se expresa en porcentaje, como les había señalado hace un momento, y nos indica qué porción de la variable Y, o sea, la dependiente, en este caso del número de copiadoras que se venden, depende de la variable X, que es la independiente, en este caso de las llamadas que realizan los vendedores. Y como nos dio 0.5761, tendríamos que expresarlo en porcentaje y sería 57.61%. ¿Cómo se interpreta? Aquí nosotros estaríamos diciendo que el 57.61% del cambio en las copiadoras vendidas, o sea, estamos hablando de la porción de la variable dependiente, o sea, el 57.61% del cambio en las copiadoras vendidas, depende de qué, pues de las llamadas que se realizan. Esta es la variable independiente, ¿sí? Quiere decir esto, que de cada 100 copiadoras que se venden, fíjense bien, de cada 100 vamos a suponer que se venden 100 copiadoras, 58 de ellas, ¿sí? Redondeando, porque no podemos decir que vendemos 57 más un cachito, no, 58 de esas copiadoras que se venden se deben gracias a las llamadas que realizan los vendedores. El restante, las otras 42 copiadoras que se venden, pues será porque llegan los clientes directamente al negocio, será porque el cliente llama directamente sin recibir previamente una llamada del vendedor, o sea, por otras razones diferentes a que el vendedor realice sus llamadas. Pero 58 de esas 100 copiadoras será que se vendan gracias a las llamadas que realiza el vendedor. Esa sería la interpretación del coeficiente de determinación. Por otro lado, tenemos lo que es el error estándar o típico. El error estándar o típico es un concepto que ya anteriormente habíamos visto cuando hablábamos de dispersión en las pruebas anteriores, en algunos, incluso es un concepto que venimos viendo desde estadística aplicada a las empresas 1. Y en este caso, pues también es una medida de dispersión de los valores de Y, o sea, en este caso, de lo que es la venta de las copiadoras alrededor de la recta de regresión. O sea, en general, o sea, resumiendo, mide la variación de los puntos por encima y por debajo de la recta de regresión. Y para que entiendan un poquito más este concepto, nos vamos a ir a esta gráfica. Aquí, a excepción de este punto, pero en general, supongan ustedes que está sobre la recta, aquí no habría ningún error. Recordemos que el error es la diferencia que hay de cada valor real menos su valor estimado. En este caso, las copiadoras vendidas menos la estimación de esas copiadoras que se venden. En este caso,
¿sí? Como todos los puntos se encuentran sobre la recta, hablamos de una relación perfecta, de una relación perfecta. ¿Por qué? Porque este error es cero. Por lo tanto, el error estándar, al sumar todos los errores, nosotros tendríamos un error estándar de cero. Todos los datos se sitúan perfectamente sobre la recta. No se presentan errores en los pronósticos. Pero, pues esto rara vez pasa. Hasta ahorita yo no he visto una situación de este tipo. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con datos aleatorios, hay que recordarlo. Y los datos aleatorios, ¿sí? Siempre presentan un error. Nosotros trabajamos con relaciones estadísticas, no relaciones funcionales. Entonces, ¿qué es más común que se presenten? Pues que se presenten relaciones de este tipo, donde vamos a encontrar que algunos puntos tienen un error muy pequeño, por ejemplo, este punto está prácticamente sobre la recta, muy pequeñito es el error, pero encontramos otros puntos como este donde el error es más grande, donde la distancia del punto real hacia la estimación de su valor es más grande, ¿sí? Los datos al final de cuentas están dispersos con respecto a la recta, algunos más, algunos menos. ¿Qué es lo que hace el error estándar? Nos da en promedio la dispersión que presentan esos esos datos reales con respecto a su pronosticado, a su pronóstico. Entonces, habrá algunos puntos que están más cercanos, aquí, y otros más lejanos, como este. En promedio, el error estándar nos indica que como resultado de la suma de todos esos errores elevados al cuadrado sobre los grados de libertad, a los cuales les extraemos la raíz, nos da el error estándar. Recordemos que en este caso los grados de libertad son n-2, sería 10 menos 2, por lo tanto la sumatoria de todos los errores elevados al cuadrado nos da 784.21 dividido sobre los grados de libertad y les extraemos la raíz y nos da 9.90. En este caso, nosotros tenemos que en promedio nuestro error estándar es de 9.90 copiadoras. ¿Por qué? Porque las unidades en las cuales se tiene que expresar es con respecto a la variable y, ¿sí? Y la variable y es el número de copiadoras que se vendan, son copiadoras, por lo tanto nosotros tenemos que el error estándar es de 9.90 copiadoras. Ahora, ¿para qué se usa el error estándar? ¿Para qué se usa el error estándar? Y es lo que pasaremos a ver a continuación. Para esto, vamos a seguir trabajando con lo que es nuestro problema. Esto, en su momento, ya lo trabajamos, vimos cómo se trabajaba el método de mínimos cuadrados ordinarios de manera manual en nuestra sesión previa, cómo llegábamos a la recta, a la ecuación de regresión, a la ecuación de la recta de regresión, ¿sí? Cómo era la interpretación y también vimos el uso de Excel, cómo se obtenía lo que son las medidas más importantes, ¿sí? Y es lo que el día de hoy vamos a analizar, que vamos a trabajar con el error típico o estándar, ¿sí? Lo que sería el intervalo de confianza. Aquí yo ya lo tengo, yo ya lo obtuve, de hecho aquí está graficado, intervalo de confianza para las llamadas realizadas, pero vamos a ver cómo se obtiene, ¿sí? Y voy a considerar como si no tuviera absolutamente nada de nuestro ejercicio, me voy a llevar la base de datos original y las voy a insertar de nuevo. Y ahí está nuestra base de datos original, que corresponde a lo que sería nuestro conjunto de datos original, en este caso de los 10 agentes de ventas con las respectivas llamadas y el número de copiadoras vendidas que se han registrado. Para esto sabemos que
para usar la herramienta nos vamos a datos. En este caso entramos a análisis de datos y dentro del análisis de datos ya sabemos también que existe lo que es una función del coeficiente de correlación, pero no nos interesa a nosotros el coeficiente de correlación, queremos una función que nos arroje más medidas y en este caso nos vamos a regresión. Entramos a regresión y le damos a aceptar y nos piden el rango Y de entrada. En este caso el rango Y de entrada sería el número de copiadoras vendidas, tomo hasta los rótulos. Por eso es bien importante, les mencionaba que nosotros tenemos que identificar cuál es nuestra variable dependiente y cuál es nuestra variable independiente. En este caso, la dependiente es el número de copiadoras vendidas y la independiente sería el número de llamadas que realizan los vendedores. Tenemos que tomamos los rótulos, hay que indicarlos, no seleccionamos la constante igual a 0 porque es un valor que no estamos trabajando. En este caso, voy a tomar lo que es el nivel de confianza para cambiarle. El que por default me da la herramienta es del 95%. O sea, si yo no lo selecciono, me arroja el 95%. Pero lo voy a seleccionar porque hay algo que quiero que observen. Ahí está el nivel de confianza del 90%. Me indican dónde quiero que aparezcan mis datos, toda la información que me va a arrojar el análisis. Quiero que sea en esta misma hoja, lo voy a poner a partir de esta celda. En cuanto a residuales, le voy a pedir nada más lo que es la curva de regresión ajustada. Por ahí la sesión anterior les indiqué que eran los residuos estándares y el gráfico de residuales, por eso en esta ocasión no lo vamos a tomar, porque no lo necesitamos. Tampoco lo que es la gráfica de la probabilidad normal. Ya una vez habiendo seleccionado esas opciones, le doy a aceptar. Y entonces me aparece, ¿sí? 3 tablas, bueno, 4, con todo y el análisis de residuales. Y me aparece la gráfica. Lo primero con lo cual yo voy a trabajar es con la gráfica, sobre todo porque tenemos que empezar con el análisis de regresión. Y en este caso, la gráfica, lo primero que tengo que hacer es, ¿sí?, realizar el diagrama de dispersión. Voy a eliminar esto, no lo necesito, no necesito esas leyendas, lo elimino para poder ampliar mi gráfica. Y ahí está mi gráfica, ¿sí? Le voy a cambiar el título porque inicialmente ya les había señalado que lo que hace Excel es que toma, observen ustedes esto, la primera parte del título lo que hace es tomar el nombre o el rótulo de nuestra variable independiente. Si ustedes se fijan, dice número de llamadas de venta, XY, toma este título. Y luego le añade lo que es las palabras que indican curva de regresión ajustada. Entonces, esto no es el título de nuestra gráfica, lo tenemos que corregir. Y entonces decimos, vamos a cambiar relación entre las llamadas realizadas y la venta de fotocopiadoras. Ahí está. Y entonces, en este caso, me queda un título bastante grande, lo tenemos que disminuir para que que se aprecie mejor la información que tengo. En este caso, si ustedes observan los puntos reales, ahí están los puntos reales. Se fijan, se activan las celdas originales de mi base de datos original. Ahí están, son los puntos reales. Si yo cambio y activo los puntos rojos, vean cómo se toman lo que son los datos reales de las ventas y también lo que corresponde a los valores que corresponden al pronóstico de número de copiadoras vendidas, ¿sí? Este es el pronóstico de mi variable dependiente, ¿sí? Y esto, lo que corresponde, la siguiente columna son los residuos, serían el error. De tal manera que observen ustedes, en el caso de lo que es el número de copiadoras vendidas, el dato real, era 30. Su pronóstico es de 42.63. Si yo, en este caso a 30,
le resto su pronóstico, que es 42.63, me da menos 12.63. El error es de menos 12.63. Y ya les había señalado, si yo sumo todos esos errores, pues me va a dar 0. Hago la sumatoria y me da 0. Eso es lo que hace el método de mínimos cuadrados ordinarios. Minimiza los errores, ¿sí? Entonces, estos puntos rojos son los valores pronosticados del número de copiadoras vendidas. Pero todavía nos hace falta la recta de regresión. La recta de regresión tiene que pasar por el centro de esos puntos. Para que pase, para poder graficarla, basta con que seleccionados los puntos pronosticados, yo le dé clic al botón derecho y me aparece un cuadro de diálogo y en este caso yo selecciono agregar línea de tendencia y vean cómo automáticamente me selecciona la opción lineal de las líneas de tendencia. Me detecta cómo se presenta el comportamiento de ese conjunto de datos. Pero también quiero presentar la ecuación en el gráfico, no porque no la tenga. Esta sería mi ecuación de regresión. O sea, esta ecuación de regresión dio lugar a estos puntos que me permitieron trazar mi línea recta. Ahora, esta ecuación yo ya la tenía previamente, no necesitaba trazarla. ¿Dónde está? Ya sabemos que aquí, ya sabemos en este caso que en la tercera tabla de coeficientes me aparece lo que sería el intercepto, en este caso el intercepto, el valor que corresponde al intercepto, de hecho se llama intercepción, esa fila, ahí está el intercepto, y por otro lado la segunda corresponde a la pendiente, a los valores de la pendiente. Entonces vamos a tener nosotros que esta es la fila del intercepto y esta es la fila de la pendiente. Entonces todos los valores que aparecen aquí corresponden, son valores que corresponden al intercepto y estos son los valores que corresponden a la pendiente. Vamos a reducir el número de dígitos para que vean ustedes que ahí están los valores que corresponden a nuestra ecuación de regresión y a nuestra pendiente. Incluso esta tabla nos lo arroja hasta con signos. Si hubieran sido negativos, aquí aparecería el signo negativo y aquí aparecería la pendiente con signo negativo. Pero en este caso ambos fueron positivos. Entonces no es necesario que yo tenga esta ecuación cuando acá tengo los valores que definen tanto el intercepto como la pendiente de la ecuación. Pero bueno, un diagrama de dispersión tiene que ir con su ecuación de regresión y en este caso esta ecuación en primer lugar nos aparece como Y y Y sabemos que es la Y estimada, no es la Y real. Entonces, en este caso tengo que corregir, como también sabemos que en una ecuación de recta lo primero va el intercepto y después va la pendiente. Entonces, vamos a acomodarla para que aparezca como debe de ser y le digo, en este caso, que voy a insertar en este caso una ecuación y le digo que va a ser la Y estimada, estoy haciendo uso de lo que sería el editor de ecuaciones, sería la Y estimada, va a ser igual a, primero va el intercepto, que sería 18.947, más la pendiente es positiva, sería 1.1842, que multiplica a la variable independiente, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestra ecuación en términos de Y estimada, por lo tanto ya puedo eliminar. Entonces, si observamos nosotros, tenemos aquí todo lo que necesitamos para indicar cómo se presenta la relación entre las llamadas realizadas y la venta de las fotocopiadoras, en este caso, que realizan los vendedores. Tenemos una ecuación, por lo tanto sí existe relación entre ambas variables y por otro lado esa ecuación tiene una pendiente positiva.
¿Qué quiere decir esto? Que existe relación y esa relación es una relación positiva. ¿Qué nos indica esto? Que mientras más llamadas hagan los vendedores, más fotocopiadoras se esperará que vendan. Y entonces nosotros tenemos que realizar esa interpretación. De ahí que nos hace falta, para terminar nuestro análisis de regresión, esa interpretación, y decimos que existe una relación lineal positiva entre las llamadas realizadas y la venta de fotocopiadoras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más llamadas realizadas, más llamadas se realizan, mientras más llamadas realicen los vendedores, se espera que se vendan más fotocopiadoras. Estamos realizando la interpretación de nuestra ecuación y de nuestra gráfica. Con esto estaríamos terminando la interpretación de nuestro análisis de regresión. Por otro lado, tenemos que hacer el análisis de correlación y aquí tenemos, en este caso, ese análisis nos va a permitir, tenemos el coeficiente de correlación múltiple que nosotros le llamamos coeficiente de correlación, tenemos el coeficiente de determinación que se expresa en porcentajes, aquí aparece como R mayúscula elevado al cuadrado, en este caso vamos a considerar 4 dígitos después del punto porque lo vamos a expresar en porcentaje. También tenemos el coeficiente de terminación ajustado, este es un valor que nosotros no trabajamos, y tenemos lo que sería el error estándar que se le llama en Excel típico. Y entonces nosotros en este caso, me lo voy a traer porque fue algo que nosotros previamente vimos, tenemos que realizar la interpretación de estas medidas. Como ya les tenía aquí para ahorrar tiempo, simplemente ahí está, el coeficiente de correlación se expresa con R y es 0.76. Ojo, algo bien importante, resulta que Excel, en el caso del coeficiente de correlación múltiple, no nos da el signo, nada más nos arroja el valor, no nos arroja el signo. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna razón esto hubiera sido negativo, vamos a suponer que aquí hubiera sido negativo, no me lo hubiera arrojado el coeficiente de correlación, me hubiera salido nada más 0.76. ¿Por qué sé que va a ser negativo? Porque me tengo que ir a la pendiente. Si la pendiente hubiera sido negativa, tengo que hacer la corrección al coeficiente de correlación. En este caso, la pendiente fue positiva, por eso es que conservo el signo positivo. Y este valor del coeficiente de correlación es 0.76, lo que nos indica que existe una relación positiva fuerte entre las llamadas realizadas y la venta de copiadoras. Fíjense bien cómo estoy diciendo una relación positiva. ¿Por qué? Porque el signo es positivo, y fuerte porque acordémonos de cómo debemos de realizar la interpretación. Tenemos el caso del coeficiente de determinación, R al cuadrado. Ya les había yo señalado que en este caso es en porcentaje, y en este caso nos indica que un 57.61% del cambio en la variable dependiente, que son las ventas de las copiadoras, se debe a un cambio en la variable independiente, que son las llamadas realizadas. Esa será nuestra interpretación. Por otro lado, tenemos el error típico, se expresa como S sub E o error estándar, y en este caso ya les había yo señalado que las unidades en las cuales se expresa es de la misma variable a predecir, que sería en este caso la Y, son copiadoras vendidas. Y N, pues en el caso responde a las observaciones, el tamaño de la muestra, que son las observaciones de 10 vendedores. Entonces, ya tenemos aquí nuestros 3 coeficientes de correlación, pero
¿para qué nos sirve el error típico? ¿Para qué nos sirve el error típico? Pues para construir nuestro intervalo de confianza. Nuestro intervalo de confianza de nuestros valores de Y estimada. Con base en un nivel de confianza, tenemos que establecer ese nivel de confianza. Vamos a suponer que yo quiero construir el intervalo de confianza para la Y con base en un nivel de confianza del 95, que es lo más común, me lo tendrían que indicar. Entonces, en este caso, lo primero que voy a hacer va a ser copiar este diagrama de dispersión porque lo voy a necesitar, porque resulta que lo que es el intervalo de confianza se grafica. Aquí tenemos ya lo que corresponde a nuestra gráfica. Si ustedes observan, es exactamente la misma, ¿sí? Y entonces lo primero que tengo que establecer, si no me han dado el valor de la variable independiente, a partir de la cual quiero pronosticar la Y, o sea, la variable dependiente, si no me han dado el valor de X, yo lo determino. Vamos a suponer que aquí la X es igual a 35 llamadas. Yo lo determiné. X es igual a 35. Y entonces lo que sigue es que tengo que pronosticar. O sea, voy a pronosticar el intervalo de confianza cuando un vendedor realiza 35 llamadas, considerando un nivel de confianza del 95%. Y entonces tengo que encontrar el valor estimado de la Y. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues sustituyo en mi ecuación de regresión mi valor de la X. Mi valor de la X. O sea, ¿en cuál ecuación? Pues en esta. ¿Sí? En esta ecuación yo voy a estimar mi valor de Y. Entonces aquí la Y estimada va a ser igual a 18.947 más la pendiente que es de 1.1842, que multiplica, en este caso a 35, porque es el valor que le estamos dando a la X. Ese es el valor en un momento dado que yo le estoy dando a la X. Entonces necesito estimar, si un vendedor hace 35 llamadas, cuál será el valor que se esperaría o cuántas copiadoras se esperaría que vendan. Y entonces, en este caso, yo voy a hacer ese cálculo de ese valor de la Y estimada. Para esto voy a tomar los valores originales y yo digo Y va a ser igual a el intercepto, ahí está, tomo el valor de la celda, más, porque la pendiente es positiva, más el valor de lo que es la pendiente, que sería 1.184, que multiplica a 35. Ahí está. ¿Sí? Vamos a ver en este caso cuánto me da la Y estimada. Este es un valor que nosotros ya habíamos obtenido, si ustedes recuerdan. De hecho, lo obtuvimos de manera manual. Cuando un vendedor realiza 35 llamadas, se esperaría que vendiera 60 fotocopiadoras, cerrándolo a números enteros. Ahí está ya el valor de mi Y estimada. Y fíjense qué es esto. Observen ustedes qué es esto. Si yo grafico esos dos valores, ¿sí? Mi X sería 35 más o menos aquí a la mitad. Más o menos aquí a la mitad. Vamos a suponer aquí a la mitad. Ahí, espero que sea más o menos la mitad. Donde parte, donde la X es igual a 35. Ahí está. Este punto donde corta el valor de la X que yo proyecté hasta la recta, este punto que estoy señalando con la flecha, ese vale 60.39. Ese vale 60.39. Vean ustedes, si yo en un momento dado lo proyecto hacia acá, me va a quedar apenitas arriba del 60. Ahí está, apenitas arriba del 60. Un poquito arriba del 60. Lo voy a subir porque es un poquito más alto, un poquito más arriba.
Ahí está. Y vean cómo está apenas arriba sobre el 60. ¿Por qué? Porque esto es 60.39. La Y estimada vale 60.39. Entonces, en este punto que se encuentra dentro de la línea de regresión, la Y estimada vale 60.39. ¿Sí? Ahora, una vez que ya tengo mi Y estimada, necesito determinar el intervalo con un nivel de confianza del 95%. Decíamos que el nivel de confianza al cual se está solicitando construir el intervalo de confianza es del 95%. Si ustedes recuerdan, en este caso, cuando nosotros construíamos los intervalos de confianza, también a partir de un cierto grado de confiabilidad, en este caso el 95%, nosotros les restábamos a nuestra media y le sumábamos a nuestra media un número determinado de desviaciones o errores estándar. Pues también aquí lo vamos a hacer. ¿Y cuántos errores estándar les voy a sumar? Pues depende del nivel de confianza. Y entonces, si el nivel de confianza es del 95%, yo voy a buscar a través de la inversa de la normal estándar, ¿sí? Indicando la probabilidad. Si yo divido el 0.95, me daría 0.475 del lado izquierdo y 0.475 del lado derecho. Pero en el caso de Excel, acuérdense que considera un valor de el área desde menos infinito hasta un punto. Quiere decir que yo voy a considerar el área desde menos infinito hasta 0.975. ¿Para qué? Para que me arroje cuánto vale el número de desviaciones estándar o de errores estándar. Y entonces me dicen que yo estoy considerando 1.96 errores estándar. ¿Sí? En este caso yo tendré que sumar y restar 1.96 errores estándar. Y entonces, ahora sigue ya, una vez identificado el número de desviaciones de errores estándar que yo tengo que sumar, pues vamos a obtenerlo. Y entonces para ello yo digo el límite inferior va a ser igual a 60.39, que es mi valor estimado, menos, le vamos a restar menos 1.96 que multiplica al error estándar, que multiplica al error estándar, ¿sí? Y en este caso, ¿cuánto vale el error estándar? Pues vale 9.90 si recordamos. Yo lo voy a poner en la parte inferior, ¿sí? Y en este caso sería 9.90 si recordamos, el valor del error estándar es 9.90. Por lo tanto, el límite inferior sería igual a límite a 60.39 menos 1.96 que multiplica a 9.90. ¿Sí? En este caso, voy a realizar la operación y yo tengo que sería 60.39 menos lo que sería 1.96. Estoy tomando los valores de las celdas para que nos dé más exacto, que multiplica, voy a tomar también el valor de la celda, directamente el 9.90, y le doy Enter. Y entonces me dice, en este caso, que cuando yo al límite a 60.39 le resto 1.96 errores estándar, el límite inferior es de 40.99. Esto sería a nivel de subíndice, lo voy a poner a nivel de subíndice. Realmente así tendríamos nosotros que ponerlos porque hablamos del límite inferior. En el caso del límite superior, pues en lugar de restarle le voy a sumar y me los voy a llevar aquí los dos, más que nada para ahorrarme un poco de tiempo, pero aquí sería, en este caso, el límite superior. El límite superior, y en lugar de restarle, le voy a sumar. Yo le voy a sumar 1.96 errores estándar. Quiere decir que en este caso, sí, sería 60.39 más 1.96 que multiplica 9.90.
¿sí? Y en este caso, pues hago también, considero 60.39 más, voy a abrir el paréntesis para multiplicar 1.96, tomo el valor de la celda que multiplica a lo que sería 9.90 y nos da que el límite superior es 79.79, 79.80. Ahí está el límite inferior y el límite superior, ¿sí? Ahora voy a graficarlo, porque el intervalo se debe de graficar. Fíjense bien, aquí sobre este eje es cuando siempre la X va a valer 35 y nosotros le restamos 1.96 desviaciones estándar y al restarle el valor que nos queda es 40.99, por lo tanto yo voy a encontrar sobre esta línea sobre la cual se ubica el valor de la X, yo voy a encontrar el valor de 40.99. Y 40.99, estoy buscando trazarla de manera horizontal hasta aquí, sería aquí apenitas arriba. ¿Sí? Lo voy a poner muy tenue porque al final de cuentas son líneas de apoyo. Lo que yo quiero encontrar es este cruce, este que estoy señalando aquí, este punto es cuando la X vale 35 y la Y vale 40.99, este punto. Ya encontré mi límite inferior. Ahora voy sobre mi límite superior y el límite superior me dicen que es 79.80. Como esta línea ya la tengo, basta con que yo la repita, la voy a volver a pegar y la voy a subir hasta 79.80. Acá casi cerca del 80. Ahí está. Y en este punto, en este que estoy señalando con la flecha, en ese punto, ahí se encuentra cuando la X vale 35 y la Y estimada vale 79.80. Una vez que ya tengo yo ubicados esos dos puntos, tengo que trazar mi intervalo, que debe de pasar por esos puntos, ¿sí? Y que van a ser líneas paralelas a mi recta de regresión. Por eso es que me auxilio trazando para que estén completamente paralelas y paso por aquí mi límite superior y por el otro lado mi límite inferior aquí. Y en este caso nos genera un área alrededor de la recta de regresión. Esta área que está aquí, esta área que está aquí, vale 95%. Este es el área que vale 95%. O sea, el 95% de los datos reales se encuentran ubicados dentro de esa área. Ahí está. ¿Y esto cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta? Pues que el 95% de las veces, ¿de dónde sale ese 95%? Pues tenemos un nivel de confianza del 95%. El 95% de las veces que un vendedor realice 35 llamadas, ¿de dónde salen esas 35? Pues el valor que nosotros establecimos, porque no nos los dieron, que un vendedor realice 35 llamadas, se espera que venda entre 41, vamos a cerrarlo, 41 y 80 copiadoras. Esa sería nuestra interpretación. Ahí está. De esa manera interpretamos nuestro intervalo de confianza. Ahí está la graficación. Ahí está la interpretación. Ese es el uso que se le da al error estándar. ¿Y qué pasa con las pruebas de hipótesis? ¿Qué pasa con las pruebas de hipótesis? Nosotros tenemos que probar
que efectivamente, de acuerdo a esto, de acuerdo a este conjunto de datos, de acuerdo a la muestra de estos 10 vendedores, sí existe relación entre ambas variables, pero lo tenemos que generalizar y la generalización únicamente se puede dar probándolo. ¿Cómo? A través de pruebas de hipótesis. Nosotros determinamos que la pendiente sea diferente de 0, porque si la pendiente es igual a 0, quiere decir que no existe relación. Que el coeficiente de correlación sea diferente de 0, porque si es 0, quiere decir que no existe relación. Entonces nosotros vamos a probar estas dos medidas, el coeficiente de correlación y la pendiente. Para eso nosotros vamos a hacer uso de estas dos tablas, de estas dos que tenemos aquí. Aquí tenemos lo que es el análisis de confianza. Recordemos nosotros que el análisis de confianza nada más está integrado básicamente por estas dos columnas, perdón, estas 5 columnas, lo que es en este caso grados de libertad, la suma de cuadrados, los cuadrados medios y el valor F. Esto es nuestra tabla ANOVA. Le tenemos que dar formatos, reducir la cantidad de dígitos, ¿sí? Y este es nuestro valor F. Este será nuestro estadístico de prueba. Y tenemos también aquí lo que es el valor crítico de F, el valor crítico de F, ¿sí? Que no forma parte de nuestra tabla. ¿Y para qué nos va a servir esta tabla ANOVA? Nos vamos a ir, yo acá ya lo tengo, nos vamos a ir a este documento que yo ya tengo acá. Y en este caso, aquí está la tabla, si se fijan ya le di formato, ya reduje la cantidad de dígitos, aquí está el valor crítico fuera, es el análisis de varianza de las copiadoras vendidas. ¿Para qué me sirve esto? Yo hace un momento les decía que nosotros vamos a tener dos pruebas, una para el coeficiente de correlación y otro para lo que es la pendiente. Y entonces, en el caso de la prueba para el coeficiente de correlación, vamos a trabajar con lo que sería el análisis de varianza. Este análisis de varianza. Me voy a ir acá. Y si se fijan, partimos exactamente igual como nosotros conocemos las pruebas de hipótesis. Partimos nosotros del planteamiento de la hipótesis. En este caso, a mí lo que me interesa probar es que Rho es la R en el alfabeto griego. Es Rho. Acuérdense que el coeficiente de correlación es la R. La R en el alfabeto griego es Rho, aparece como una P acostadita. Y entonces yo quiero probar que Rho sea diferente de 0, porque si fuera igual a 0 quiere decir que no existe relación entre las variables. Sin embargo, acuérdense siempre que la hipótesis nula siempre debe estar igualada a 0. Por eso es que yo la hipótesis nula la planteo que Rho es igual a 0. Si fuera igual a 0 quiere decir que no existe relación. A mí la que me interesa es esta, ¿sí? Pero al probar la hipótesis nula estoy probando la hipótesis alternativa. Entonces, el primer paso es plantear la hipótesis nula. El siguiente paso es el estadístico de prueba. Y vean ustedes aquí, ¿cuál es el estadístico de prueba que yo tengo? Pues el valor F de ANOVA. Ahí está mi estadístico de prueba, es 10.87. Mi tercer paso, la regla de decisión, y ahí es donde yo utilizo el valor crítico de F. Y entonces yo digo, se rechaza la hipótesis nula si F fuera mayor a 0.011. No se rechaza la hipótesis nula si F es menor o igual a 0.011. En este caso, como F es 10.87 y es mucho mayor a 0.011, nosotros tenemos que la hipótesis nula se rechaza. ¿Y cuál se rechaza? Pues la que nos indicaba que Rho era igual a 0. Por lo tanto, en este caso, nosotros tenemos que la que no se rechaza es que Rho, el coeficiente de correlación, es diferente de 0. Entonces, por lo pronto hasta aquí, sí podemos nosotros concluir, con base en ello, que con una seguridad del 95% existe evidencia de que el coeficiente de correlación no es igual a 0, por lo tanto, podemos decir que sí existe relación entre las llamadas realizadas y las copiadoras vendidas.
sea, el coeficiente de correlación sí lo puedo generalizar con base en ese nivel de confianza. ¿Y qué nivel de confianza fue ese? Pues tomamos el 95% si ustedes recuerdan, ¿sí? Ahora, nos vamos a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Pues tenemos que probar la pendiente. Nos vamos a la pendiente. Y en el caso de la pendiente, para probar la pendiente, vamos a utilizar lo que es la siguiente tabla, la segunda, la alargada. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos esta tabla, que es el intercepto. Todos estos valores hacen referencia al intercepto y todos esos hacen referencia a la pendiente. Me voy a regresar, si ustedes recuerdan, aquí están los valores del intercepto y los valores de la pendiente. Ahora, quiero que observen ustedes aquí algo muy importante. Excel siempre me va a dar el nivel de confianza del 95%. Siempre me va a dar estos dos valores por default. Me los va a dar el 95%, tanto para la pendiente como para el intercepto. Estos valores me los da por default, es el 95%. Pero si ustedes recuerdan, yo les cambié al 90%. Por eso es que acá me da los valores al 90%, ¿sí? Porque yo le cambié al nivel de confianza el 90% en este caso, ¿sí? En el caso de las pruebas, yo acá no hice el cambio. Originalmente yo no hice ningún cambio. Y entonces fíjense, vean ustedes cómo me arroja dos conjuntos de datos al mismo nivel de confianza. Observen ustedes, son los mismos valores. Ahí están, son exactamente los mismos valores. ¿Por qué? Porque aquí no le cambié el nivel de confianza. O sea, por default siempre me va a dar los valores del nivel de confianza. Siempre es la primera lista, el nivel de confianza el 95. Si yo cambio el nivel de confianza, me arroja los siguientes valores al nivel de confianza que yo les di. En el caso de las pruebas, yo no hice ningún cambio. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un nivel de confianza del 95%. ¿Por qué es importante esto? Pues porque en un momento dado, parte de las pruebas para la pendiente implican, esta es la pendiente, implican estas medidas y quiero que estén conscientes de ello. En este caso, para la prueba para la pendiente, también yo tengo que plantear mi hipótesis nula. Y mi hipótesis nula es que la pendiente es diferente de 0. Si fuera igual a 0, quiere decir que no existe relación entre las variables. Por eso es que a mí me interesa que se cumpla esta, que la pendiente sea diferente de 0. Repito, porque si fuera igual a 0 ya habíamos visto, cuando la pendiente es 0, quiere decir que no existe relación. Ahora, es el parámetro lo que estamos pidiendo, estamos midiendo o probando. Acuérdense que la pendiente para lo que son datos estadísticos es B sub 1, pero como estamos trabajando parámetros es beta sub 1, letra del alfabeto griego. Entonces, nosotros decimos la hipótesis nula es que beta sub 1, o sea, la pendiente es igual a 0. A mí la que me interesa es la hipótesis alternativa que me indica que la pendiente es diferente de 0. Para esto vamos a utilizar el estadístico T para probar esta hipótesis. ¿De dónde sale este valor de T? Pues aquí está, me los da, precisamente está ya redondeado a 2 dígitos, este era un valor mayor, simplemente está redondeado a 2 dígitos y T es igual a 3.30, ese es mi estadístico de prueba. Yo lo voy a contrastar contra los valores de T. Esos valores de T van a estar dados a partir del nivel de significancia de 5. ¿Por qué? Porque el nivel de confianza es del 95% y los grados de libertad, hace un momento ya veíamos que eran n-2, n sabemos que es 10 menos 2 es 8. Y entonces yo me voy a buscar, para no tener que buscar en las tablas, me voy a utilizar la inversa de la distribución T. Y entonces me piden la probabilidad, en este caso es el nivel de significancia, el 5%, y los grados de libertad que corresponden a 8. Y entonces me dan que mis puntos críticos van a ser de menos 2.306 y 2.306. Quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula
si T se encuentra entre menos 2.306 y 2.306 positivo. Se va a rechazar si T es menor a menos 2.306 o bien mayor a 2.306, o sea, fuera de ese intervalo. Tenemos en este caso que T fue 3.30 y 3.30 es mucho mayor que 2.306, por lo tanto queda en zona de rechazo. Esto nos indica que pues se rechaza la hipótesis nula. ¿Y cuál se rechaza? El hecho de que la pendiente sea diferente, sea igual a 0. Por lo tanto, la que no se rechaza es aquella que nos indica que la pendiente es igual a 0. ¿Sí? Por lo que con una seguridad del 95% tenemos evidencia de que la pendiente no es igual a 0, por lo tanto, existe relación entre las llamadas realizadas y las copiadoras vendidas. Ahí estamos probando que la pendiente es diferente de 0. Ahora, otra prueba, y que incluso esa prueba nos indica cómo se presenta esa pendiente, o sea, con qué naturaleza, si es negativa o positiva, porque en este caso la pendiente nada más nos dice que es diferente de 0, pero no nos indica si es negativa o positiva. Es otra herramienta, es encontrar el intervalo de confianza para la pendiente. Y en este caso, nosotros, para determinar el intervalo de confianza para la pendiente, vamos a recurrir a los valores, dado que estamos trabajando con el nivel de confianza el 95. Si yo hubiera trabajado con el nivel de confianza el 90, hubiera considerado estos valores, límite inferior y límite superior de mi intervalo. Pero no, estamos trabajando con un intervalo del 95%. Por lo tanto, yo considero como límite inferior de ese intervalo 0.36 redondeado y en este caso 2.01 redondeado. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que el límite inferior de la pendiente 0.36 positivo y el límite superior, ¿sí?, es 2.01. La pendiente se encuentra dentro de esos dos valores. Como ambos nos dan positivos, quiere decir que existe una relación positiva entre las llamadas realizadas y las copiadoras vendidas. ¿Cuándo sería una relación negativa? Cuando ambos valores nos dieran a nosotros negativos, que fuera menos 0.36 y menos 2.01. Como ambos nos dan negativos, nos indicaría que existe una relación negativa entre las llamadas realizadas y las copiadoras vendidas. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos el límite inferior negativo? Ojo, estos signos nos los arroja aquí, esta tabla. O sea, los signos, nosotros tendríamos que tomar los signos que nos arroja esta tabla. En este caso, ambos nos dio positivo, pero vamos a suponer que nos hubiera dado negativo el inferior y positivo el superior. Si nosotros consideramos entre menos 0.36 y 2.01, se encuentra el 0. Y si nuestra pendiente pudiese tomar el valor de 0, quiere decir que no existe relación entre nuestras variables. ¿Por qué? Porque la pendiente podría ser 0. Entonces, si nos da límite inferior negativo y límite superior positivo, ese intervalo contiene el 0. Repito, y si nuestra pendiente puede tomar un valor de 0, quiere decir que no existe relación entre ambas variables. Pero en nuestro caso nos dieron ambos positivos, por lo tanto, el intervalo de confianza nos demuestra que existe relación positiva entre las llamadas realizadas y las copiadoras vendidas. Con esto estaríamos terminando lo que es el tema de pruebas para nuestras medidas de lo que es la pendiente y la correlación. Muy importante, en este caso las 3 pruebas nos tendrían que dar que existe relación entre ambas variables. Con una que no nos dé, es que no existe relación
entre las variables, entre las llamadas realizadas y las copiadoras vendidas. Quiere decir que las tres nos tendrían que arrojar la relación que se presenta entre la variable dependiente y la variable independiente. Repito, con una de ellas que rechacemos, quiere decir, en este caso, que no existe relación. Con esto estaríamos terminando ya lo que corresponde a nuestro tema de análisis de regresión y correlación. Con eso estaríamos dando por terminado y estaríamos acabando con los contenidos de lo que es esta última secuencia. Espero que haya sido de provecho la explicación dada, corresponde definitivamente y responde al material que tienen en su cuaderno de trabajo. Hasta luego.